¿Hemos relajado las medidas? ¿Debemos vacunarnos de nuevo? ¿Tú qué dices? Gracias por la invitación. Como tú lo has dicho claramente, SARS-CoV-2, que deviene en COVID-19, vino para quedarse y se quedará por décadas. La experiencia que tenemos de data del análisis filogenético de la gripe española de los años de hace un siglo, se ha encontrado que el 2002, 2004 teníamos sus sublinajes. Y esa parece ser que va a ser también el curso de SARS-CoV-2. Durante décadas conviviremos. Vamos a convivir con ese virus. Sí, y en esa convivencia, como con todos los virus, el ser humano se adapta, genera respuestas inmunitarias y el virus también cambia o para ser más letal, o para ser más contagioso y letal, o más contagioso y no letal. Y en el caso de SARS-CoV-2 sucedió eso, que es Omicron. Omicron mutó para ser muy, pero muy contagioso, pero no letal en términos de enfermedad y muerte. Esa es la historia, la data a enero del 2024. El MINSA, el Ministerio de Salud, con el ministro César Vázquez a la cabeza, nuevamente han empezado toda una estrategia para que la gente vuelva a vacunarse, haciendo hincapié sobre todo en los grupos de riesgo, en los adultos mayores, personas que tienen algún tipo de comorbilidad. Esta vacuna se tiene que colocar, Omar, todos los años, ¿o no? Es correcto que nos enfoquemos en los grupos vulnerables. Las autoridades sanitarias serias, el ministro lo expresa y habla mucho de estas autoridades, pues cuando tú haces el análisis, efectivamente hacen recomendaciones y las recomendaciones desde mayo del 2022 es hacer refuerzos en las poblaciones vulnerables básicamente. Los muy ancianos y comorbilidades como sobrepeso, inmunocomprometidos, pacientes oncológicos, y ahí paramos. O sea, es un grupo determinado que debe seguir refuerzos. ¿En qué momento o en qué tiempo hay que hacer los refuerzos? La OMS tiene publicada en su página web los refuerzos y dicen entre 6 meses y 12 meses un refuerzo. Entonces podría ser como los otros respiratorios, como la vacuna de la influenza, anual, que uno se la coloca todos los años. Pero posiblemente sea una anual que podamos seguir porque es un respiratorio. Por una razón, el virus cambia. Exactamente, anualmente, muta. Y necesitamos actualizar y esa es una discusión de fondo. El tema es que no es la misma vacuna. Anualmente tenemos unas nuevas versiones de vacunas. Y hablando de las vacunas, ha surgido aquí todo un tema porque muchas personas se han quejado porque a la hora que se han ido a colocar la vacuna se han dado cuenta que en el frasquito ponía que la fecha de expiración de esta vacuna era de diciembre del año pasado. Entonces, la gran pregunta fue, ¿esta vacuna funciona o no funciona? No solo diciembre, sino desde agosto. Se están aplicando en este momento vacunas vencidas en agosto del 2023. Entonces ahí el análisis es, y sabemos por normas, por evidencia, que cualquier producto farmacéutico y biológico en especial tiene un periodo de vigencia, que es el que aparece en la etiqueta y ahí hay que utilizarlo. Se pueden hacer algunas excepciones en casos extraordinarios y extender el uso, posiblemente. Hay que justificar en cuánto y cuánto tiempo. Y para esa extensión no es que es una resolución directoral, no es que se te ocurre a ti o se me ocurre a mí, y se dice sueltamente 18 meses. Tiene que haber estudios de estabilidad acelerada y certificados de análisis por lote. No es a toda la producción, es lote a lote, se le hacen los estudios y si demuestran que pueden tener un periodo de, digamos, ampliación en su vida útil, ese estudio te dice cuánto, no es que a mí se me ocurra. Ese estudio te demuestra si es 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede ser 5 años. Pero hay que demostrar con estudios de estabilidad acelerada y su respectivo certificado de análisis lote por lote. Y como dices tú, ¿no? Puede ser que una vacuna efectivamente siga funcionando tras 5 años de haber sido elaborada, pero el virus ya mutó. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Es útil? Y entonces, hoy en día, desde septiembre del 2023, lo dice los CDCs americanos y EMA, la europea, y la OMS en diciembre con el grupo de expertos, a partir de ahí están recomendando otra vacuna, que es la monovalente XB115. Y es la que el ministro ha dicho que se va a comprar. Pero si dice que se va a comprar, ¿por qué impulsa la otra? Suena a veces incongruente. Porque estamos hablando de la misma familia del virus, de Omicron. Entonces, ¿la bivalente también nos protegería? Pero estamos en un Omicron bastante distinto. Ya.
Y por eso es que las autoridades estas que te menciono, desde mayo tienen esta monovalente y a partir de septiembre han dicho, no tengo disponible más la bivalente. En Estados Unidos no está disponible. Cuando hablamos de la monovalente es una vacuna que es eficiente contra la nueva variante de la COVID, que es XBB 1.5. La que está ahora. Esa es la que está predominando ahora aquí en el Perú. Así es. Y entonces tú dices, pero me protege un poquito algo la bivalente. Yo soy de las personas que cree que la salud pública, el acceso a los servicios y productos debe tener dignidad. Y dignidad significa lo mejor y lo disponible que es en ese momento. Y en este momento, desde mayo, no desde ahorita, del mayo del 23, la monovalente está disponible. Y por eso es que en septiembre Estados Unidos la saca y OMS dice, ahora recomendamos la monovalente. Claro. Y es probable que dentro de unos meses este virus mute nuevamente. Sí, esa es la historia. Y se saque una nueva vacuna. Y entonces la pregunta es, ¿por qué entonces tengo que prolongar la vigencia de una bivalente que ya no está adaptada a este nuevo virus por 18 meses? Estamos hablando hasta junio del 2025. ¿Tiene sentido? Hay una cosa que has comentado que me ha llamado la atención antes de empezar la entrevista. Y es que me decías que en Europa no colocan la vacuna contra la COVID-19 a todo el mundo, sino a personas mayores de 60 años. Las políticas sanitarias de los países que para mí son serios en sus programas de salud, lo fueron en la COVID y en sus vacunas, Noruega, Dinamarca, Finlandia y todos estos países han tenido unas políticas muy estrictas. Suecia nunca puso a disposición las vacunas a los menores de 15. Nunca. Ninguna dosis. Luego Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, todos ellos fueron retirando y a mayo del 22 solo recomiendan los refuerzos a la población mayor a 60 años y vulnerables. En este momento en Europa no está disponible de uso normal para la población en general y recomendaciones a los vulnerables. Así funciona la política sanitaria por una razón. Ellos tienen tanta evidencia que dice la población tiene 2 dosis iniciales más muchos contagios. Así es. Lo cual, y sabemos por literatura básica de inmunología, la inmunidad por contagio es sólida, robusta y duradera. O sea, no necesitamos inventar ahí, esa es la Biblia de la inmunología, de los que son inmunólogos te lo van a decir. Omar, tú que eres experto en salud pública, aquí lo más importante es la información. Si la información no está bien dada, puede generar un caos y puede ser peor incluso que la propia enfermedad. Definitivamente. No estamos ante una sexta ola de COVID-19. No, estamos en una epidemia como todas se han dado en cambios de temporada. Tú borra COVID-19 y nos vamos a 18, 17. En esta época tenemos respiratorios, abril, mayo, junio otros, y eso es cotidiano. El hemisferio norte hoy tiene otra ola de respiratorios, que esos virus van a venir para nuestro invierno. Y eso generalmente anda y funciona así, y es previsible, y así funciona la historia. No estamos en una ola como las olas que sufrimos por las malas políticas sanitarias de los gobiernos anteriores, donde habían miles de muertos diarios. Y también es importante recalcar que cuando hablamos de fallecidos, ahora último, a consecuencia del virus, generalmente personas que no tenían vacunas y que además tenían comorbilidades o personas ya muy mayores. En este momento, los que fallecen iban a fallecer con influenza, posiblemente es una lástima, o sincitial, o neumococo, o SARS-CoV-2, porque tienen comorbilidades asociadas. Lastimosamente es así. Son las comorbilidades que te llevan a este deceso. Y digamos, tenemos esta ciencia y claro, hay que impulsar con vacunas adecuadas para estos grupos vulnerables. Y además las recomendaciones que son importantes y ya nos hemos olvidado, ¿cierto? Ahora se está reportando entre 3.000 y 500 casos por semana. ¿Qué debemos hacer si uno tiene COVID hoy en día? Si uno es de la población en general, si no tiene síntomas importantes, casi nada. Si uno vive o está con pacientes vulnerables, el que está contagiado debe protegerse, tal vez con una mascarilla, para evitar de cierto modo el contagio al vulnerable o estar en espacios cerrados. Si tiene síntomas importantes, controlarlos o acudir a un servicio de salud. Pero si es vulnerable, es distinto. Si yo soy vulnerable y me contagio,
y empiezo a tener síntomas importantes, debo acudir rápidamente a un establecimiento de salud. Primer nivel, que debería funcionar. Esperemos que eso sea así. Y ahí sí necesitamos una supervisión sanitaria permanente para que el caso y los síntomas no se agraven, sobrelleve el contagio y esté bien, pero tenga tratamiento. Los vulnerables sí necesitan supervisión sanitaria. Y esos son hoy día los consejos de las autoridades sanitarias, estas que comentamos, ¿no? Perfecto, agradecemos mucho a Omar Neira, Encantado. experto en salud pública, por habernos acompañado en 24 horas mediodía. Gracias.